Bien, y seguimos de recorrida y nos encontramos con Hernán Biondi, uno de los kinesiólogos de nuestra localidad. Bueno, Hernán, ante todo, gracias por recibirnos en nuestro programa esta noche. Bueno, y en lo personal, contanos un poquito cómo viviste la primera parte de esta cuarentena, porque bueno, no podías trabajar en los primeros días. Hola, buenas noches. Bueno, sí, a partir del 19 de marzo, por el aislamiento social y preventivo, los kinesiólogos de la localidad hemos estado cerrados hasta los primeros días de mayo. Allí se habilitó la profesión pudo agarrar, empezar a trabajar nuevamente a partir de los primeros días de mayo. Bien, ¿qué pasó con los turnos de la gente? Porque bueno, esto cayó de una forma inmediata, hubo que cerrar, se cerró todo el país, todos los rubros. ¿Qué pasaba con los turnos que estaban para el día 21, 22, 23? ¿Que tuviste que hacerlo, suspenderlo seguramente, programarlo? Primero no se sabía por tiempo indeterminado y después para más adelante. Claro, los turnos, o sea, todos los tratamientos que estaban comenzados se suspendieron y la gente muchas veces preguntaba cuándo se seguía, pero llegado cierto momento, cuando empezó el pico bueno, todavía el pico no llegó, pero un poquito más los cuidados, la gente agarró, empezó a tomar conciencia y ya como que no querían continuar con los tratamientos tampoco. Bien, a nivel nacional, ¿qué te parece las medidas que adoptó el gobierno? ¿Estuvieron tomadas a tiempo, uno comparado con otros países como Brasil, como Italia? Acá se tomó una tempranera, podemos decir, decisión de parar todo allá por el 19 de marzo. ¿Qué te parece? No, los tiempos me parece que fueron los adecuados y cómo se actuó me parece que fue lo correcto para no llegar a los picos que tuvieron los otros países como Italia, España, Estados Unidos, Brasil. A nivel de Bombal, ¿qué te parece? Los que nos cuidan, bomberos, policía, guardia urbana, gente de la comuna de Bombal, ¿qué te ha parecido el trabajo de ellos? Particularmente fueron muy serios, eh, se lo tomaron con mucha profesionalidad y me parece que no están cuidando verdaderamente. Bien, vamos a volver a tu profesión, entonces vamos a recordar cuántos días más o menos estuviste cerrado y cuando abriste, a qué protocolo te tuviste que adecuar, cómo haces con los pacientes, cómo previamente te tienen que pedir el turno, cómo te estás manejando. Bueno, estuvimos cerrados entonces un mes y medio aproximadamente. Y después, o sea, se presentó un protocolo eh, a nivel, o sea, el Colegio de Kinesiólogos nos hizo hacer un protocolo que se presenta a nivel de la provincia de Santa Fe. Posteriormente, el mismo colegio, o sea, estuvo trabajando con la provincia y se hizo un triage, se llama, que es una planilla que firma el paciente diciendo de que no tiene los síntomas de COVID. Eh, lo que damos también es un certificado de turno, ¿sí? O sea, los turnos, o sea, está estipulado en el protocolo, dar turnos cada media hora, ¿sí? Se atiende a un solo paciente y con ciertas medidas de higiene como son en otros ámbitos también. Como es el trapo de piso en la puerta de entrada, de que haya alcohol en gel, se desinfectan los aparatos cuando se atiende al paciente y también las medidas de protección personal, ¿sí? Como son la máscara facial, una cofia, que nos lo brindó el Colegio de Kinesiólogos, y el barbijo. Sí, después también se puede atender con el ambo de trabajo, ¿sí? Eso sería básicamente los elementos de protección personal. ¿En qué el colegio en sí, en qué más hizo énfasis? En que tengan cuidados, porque bueno, se tienen que cuidar ustedes los profesionales y también se tiene que cuidar obviamente al paciente que viene.
¿Me repetí la pregunta? Que te decía, después lo editamos, que el colegio, que en sí, ¿en qué más hizo énfasis? Porque se tiene que cuidar al paciente y se tienen que cuidar ustedes también los profesionales. Claro, efectivamente, o sea, el protocolo tiene como finalidad proteger al paciente y al profesional, ¿no es cierto? O sea, por eso, o sea, las medidas de protección son parecidas a las que están teniendo en todos los ámbitos, y la idea es no ser un foco de infección. Exactamente, muy bien. Antes, por ejemplo, un cálculo, ¿me podés dar un ejemplo? ¿Cuántos pacientes atendías en un día normal, antes de la pandemia? ¿Cuántos pacientes atendés ahora? Tal vez algunos de ellos, por miedo o por temor, esperaron el tratamiento para más adelante o tiraron, para que la gente entienda, el tratamiento para más adelante. ¿Qué podés decirme de eso? ¿Cómo ves el movimiento de la gente? Y básicamente, primero se tuvo bastante miedo, ahora ya es como que la gente ya se está soltando un poquitito más. Básicamente, la cantidad de pacientes, o sea, uno tiene que aumentar la cantidad de horas, ¿sí?, para distribuirlo y tratar de ver la misma cantidad. Por supuesto que se ve menos cantidad de pacientes, por esto que vos antes decías. Pero la gente es como que nos esperaba mucho. O sea, mientras estuvimos cerrados teníamos la pregunta continua de los mismos pacientes que cuando empezábamos, porque hay ciertas cosas, o sea, ciertos tratamientos que estaban empezados o que son de mantenimiento. A veces hay gente que viene una vez al mes o cada 2 meses a ir haciendo algo de mantenimiento, que eso fue lo que estaba cortado y la gente nos empezó a extrañar. Exactamente. ¿Cómo ves el tema de la pandemia? Tal vez aquí en Bombal por ahora no hay casos, en pueblos chicos. ¿Te parece que el foco se da en las grandes ciudades, en las grandes urbes? Bueno, todo lo que es el conurbano, lo que es también el Gran Chaco, Resistencia, Gran Córdoba. Sí, básicamente yo calculo que si controlan y no hay salida del COVID de esas áreas en donde realmente es muy contagioso, nosotros vamos a estar más protegidos. Si hay salida y mucha circulación de personas, es donde nos termina perjudicando a todos. ¿Has notado que tal vez el encierro de la gente o distintos pacientes que vos tenés desde hace ya varios años, tal vez ese encierro, esa tensión nerviosa y algo ha afectado también en el paciente, tal vez en algún dolor en especial o en algún tratamiento específico? Sí, totalmente. O sea, el estrés es un gran ocasionador de contracturas, de tensiones, de cefaleas, hasta de lumbalgias. O sea, muchos de los tratamientos que nosotros hacemos se ven agravados con el estrés, ¿sí? O sea, el estrés continuamente va a ir produciéndonos distintos tipos de sintomatología y de enfermedades también. Con los pacientes que sabemos por tu larga experiencia que vienen de otros pueblos, de Vigán, de Firmá, de Alcorta, ¿cómo te has manejado con ellos? Bueno, con los pacientes que son de localidades vecinas, yo le mando, o sea, el Colegio de Kinesiólogos también diseñó una constancia de turno. Esa constancia de turno se manda por mail o por WhatsApp y con los datos del paciente, número de documento, tiene la fecha, la hora en la cual tiene la consulta. Y eso es lo que le piden en la entrada del pueblo. O sea, y todos los pacientes que vienen de localidades vecinas continuamente me dicen de que le están pidiendo el control, y eso también nos protegen a todos. O sea, que me parece bárbaro, ¿sí?, que sean tan rigurosos en el control. Bien, ¿qué reflexión te merece un año que cambió el mundo, un virus, una pandemia, que no solo en tu profesión, porque hemos recorrido a distintos profesionales, comerciantes, el mundo ha cambiado, pero qué reflexión en sí te merece? Todos queremos que esto pase lo más rápido posible, pero por ahora hay que cuidarse, hay que tomar las extremas medidas de protección para todos, pero ¿cómo ves el futuro? Y el futuro, o sea, como dicen todos, va a ser un antes y después. O sea, el mundo va a cambiar
se van a tener en cuenta otras prioridades, el distanciamiento, a lo mejor el no dejar cosas también para más adelante y disfrutar más del momento, que uno siempre viene pensando continuamente y el estrés nos va llevando y uno va posponiendo ciertas cosas que dice después, más adelante, cuando tenga, y era ahora que con una pandemia, con una limitación así de la movilidad, porque ahora uno lo que hasta extraña viajar, extraña salir, o sea, todo lo que a lo mejor uno no estaba acostumbrado y lo echaba, o sea, no lo tenía en cuenta, lo empieza a echar de menos. Y bueno, ya esperamos que cuando pase, si sea en septiembre, en octubre, en noviembre, que creo cuando ya el frío pase, se va a levantar un poquito más. Me imagino que algún paciente que tenés o que conocés, tal vez en esos días que estuviste cerrado, tenía un gran dolor, porque tal vez son gente mayor o no, y te llamaban, tal vez la ansiedad de esa persona, y vos con ganas de atenderlo y no podías, ¿cómo manejabas esa ansiedad del paciente y la tuya de que no poder atenderlo, no poder darle una respuesta? Y nos ha pasado que justo en una semana empezaron varios pacientes con vértigo, o sea, y llamaban para ver si lo podía ver porque habían andado bien en oportunidades anteriores con el tratamiento y bueno, y ahora no lo podíamos atender. Entonces era bastante frustrante, o sea, cuando es gente del pueblo vecino, uno agarró, le explicó, se entendió, no te van a dejar pasar, pero estando en el mismo pueblo es difícil, ¿sí? Que uno pudiendo ayudar parecía que no lo podíamos ayudar. Pero bueno, por suerte la gente entendió y bueno, y el momento pasó, o sea, habíamos hablado en la comuna, estábamos insistiendo, o sea, el grupo de kinesiólogos de acá de Bombal, de poder empezar a atender, pero bueno, hasta que no se habilitaban las medidas no se podía. Qué importante lo que se habilitó, Hernán, hace poco, el tema de las caminatas y de ahora esta semana de que la gente pueda salir a trotar, a correr, porque especialmente el cuerpo lo necesitaba, la mente también. Totalmente, sí. La actividad física para el sistema inmunológico es fundamental y o sea, la actividad física también te va a disminuir el estrés, te va a oxigenar mejor, va a disminuirte la diabetes, la hipertensión, o sea, como que eran todas enfermedades de que se fueron cargando y uno las fue posponiendo y bueno, ahora cuando se abre la salida a caminar, a trotar, ya se toma distinto la cuarentena, aunque por supuesto hay que seguir con los recaudos y las recomendaciones que nos brindan los profesionales. Una pregunta tal vez, bueno, que no sé si me corresponde, vos me la podrás contestar antes de ir despidiéndote. Muchos dicen que correr con el barbijo, que no se sienten bien, que no puede respirar, pero también están las autoridades sanitarias que dicen que hay que correr con barbijo, o el distanciamiento. ¿Qué opinión te merece o qué le puedes contar a la gente de eso? Y, o sea, yo normalmente cuando corro, o sea, en invierno, uso los cuellitos. Sí, el cuellito no me impide respirar, que es distinto al barbijo, y si bien muchas veces dice que no cumple con las recomendaciones, o sea, hay que salir con el barbijo, a veces correr con el barbijo se complica. Más que nada cuestiones de sentido común, o sea, si uno va pasando muy cerca de una persona se lo puede poner y después cuando uno está al aire libre y que no hay nadie en la redonda, si quiere respirar mejor, no creo que haya ningún tipo de problema por eso. Distinto en las grandes ciudades, o sea, acá en la zona rural es más, o sea, uno se encuentra una persona, después pasa a lo mejor varios kilómetros, no se encuentra nadie, no cuesta nada subírselo y después seguir. En las grandes ciudades es distinto porque está continuamente lo que pasó esta semana en Buenos Aires, de que iba uno atrás del otro, o sea, distintos estudios dicen que se disipa hasta 10 metros la nube cuando uno va respirando,
Entonces eso sería un agente de contagio. Acá en el campo es distinto, en los pueblos, y bueno, no cuesta nada a veces ponérselo y después seguir, ¿no es cierto? Bueno, Hernán, ha sido muy amable con nosotros, con el canal, con nuestro programa. Bueno, y ahí tenés la cámara para saludar a los vecinos de Bombal, a los amigos y a los pacientes. Bueno, le agradezco mucho la nota y le mando un saludo a los colegas, a los vecinos de la localidad, a los pacientes de Bombal y de las localidades aledañas.